La vida sigue avanzando, sigue rodando y suceden una cantidad de cosas que nos dejan con la boca abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos una misión que cumplir, tenemos un trabajo que hacer y tiene que ver con la conferencia de los tres factores. Como es mi costumbre, voy a trabajar primero con la conferencia y después haremos la práctica. Yo quiero aconsejarles que en este momento, si quieren, tomen también un papel y un lápiz o una pluma, porque siempre en el tema, como ya conocen, como siempre lo hago, yo estoy confiado en que ustedes leyeron el folleto o van a leer el folleto y la información que yo les voy a dar, claro, es lo mismo que está en el folleto, pero tiene además otros datos que no están en el folleto. Si solo toman el folleto, se alimentan exclusivamente de un plato. Pero si además toman algunas notas de lo que voy a decir, ustedes van a tener más información, más opciones. ¿Qué es mejor? Muy bien. Entonces estamos viendo ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Todo el mundo quiere opinar, ¿cierto? Ya ustedes se van a dar cuenta por qué coloqué estas manos aquí. A medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta del tema. Primero, el objetivo: conocer, vivenciar la fórmula síntesis del despertar de la conciencia, que fue legada por nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Aunque es un conocimiento, una información antigua, la conocimos a través de él. ¿Cómo vamos a lograr nuestro objetivo? Por el estudio, la comprensión y la práctica intensa y equilibrada de esta fórmula de los tres factores. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque queremos alcanzar un despertar espiritual, desarrollar todo el potencial que podamos, entrar a la iniciación y encarnar a nuestro real ser interior profundo. En las referencias que hay sobre los tres factores está la Biblia, Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es que la verdad es que tu propia autorrealización es el mejor servicio que le puedes hacer al mundo. ¿Por qué? O sea, vimos anteriormente, ¿verdad?, que nosotros en los objetivos queríamos alcanzar el desarrollo de todo nuestro potencial. Pero hay que analizar esto porque visto así se ve como egoísta. La idea de la iniciación es alcanzar un nivel donde nosotros también podamos ser un ejemplo y de esa manera iluminar el camino de otros. Esa es la idea fundamental de todo el trabajo gnóstico. Pero sigamos. Entonces, ¿realmente puede la conciencia reevolucionar? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es conciencia? Creo que por ahí tenemos que empezar. Sucede que nosotros en nuestro interior no solo tenemos la mente, también tenemos la conciencia. Este no es el tema para hablar de las mentes, pero les diré que la conciencia procede precisamente de lo que usted realmente es. Lamentablemente, no es que la conciencia esté pequeña o esté grande o esté en forma de mono, como está aquí en este dibujo. Se trata de que no está libre. La conciencia no se encuentra libre. Ese es el problema fundamental. De modo que entender esto puede costarle a las personas algún trabajo. Si esto se lo decimos a una persona que es nueva en los estudios,
nos va a tomar bastante tiempo convencernos. Ya lo he probado. Yo nomás les digo, tú no eres tu mente. Y ahí se quedan como computadora inhibida. No pueden avanzar. Pero todo esto reside en una verdadera ignorancia. ¿En qué sentido? Bueno, analicemos. Si yo les pregunto, vamos, esto lo hemos conversado antes, si yo les pregunto 4 por 4, enseguida ustedes dicen 16. La capital de Colombia, Bogotá, el río que limita al sur en Perú, Amazonas. ¿O cómo saben todo eso ustedes? ¿Qué es una palabra esdrújula? Ah, porque se lo han enseñado. Usted no nació con ese conocimiento, con esa información. Se lo han enseñado. Así también deberían enseñar en la primaria la conciencia, los estados de la conciencia, los alcances de la conciencia y la importancia de la conciencia. De modo que el problema fundamental está en la ignorancia. Si no sabes, y ya vamos a ver por qué, si no sabes que estás atrapado, no se te ocurriría buscar una salida, ¿no, verdad? Y ahí las personas empiezan, yo no veo los barrotes de mi cárcel, y resulta que precisamente la cárcel es tu propio sistema psicológico. La forma como está organizado actualmente. Y la salida es precisamente hacer una revolución. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué revolución? ¿Por qué no simplemente hay que iluminarse, hay que avanzar, hay que cambiar? ¿Por qué no solamente nos quedamos en eso? Porque esto es bien fuerte, decirle a alguien tiene que hacer una revolución. Pero no es una revolución de balas, fuego, etcétera, o guerra civil, sino que es una revolución totalmente interior. ¿Y por qué revolución? Porque no vamos a seguir haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo antes. ¿Ya? Ya, vamos, despacio, despacio. Aquí no se trata de que ahora vamos a adoptar, salimos de un fanatismo para adoptar otro fanatismo. O sea, que acá hay personas que en algún momento creyeron que la cruz era un símbolo espiritual y después cambian de opinión o los convencen y ahora dicen que la cruz no es un símbolo espiritual. Con todo respeto para estas personas que eso creen, se pasan de una creencia a otra. Esto no es así. Esto es un poquito más allá. ¿Sí se puede pasar de una creencia a otra? Por supuesto que se puede pasar. Si le explican a uno cómo son las cosas, se puede pasar. Pero acá estamos hablando de algo diferente. Porque aquí ya dejamos un poquito de lado este tema del fanatismo y de la creencia para buscar el conocimiento, o sea, saber qué es exactamente lo que estamos viviendo. ¿Ok? ¿Qué tenemos dentro? Como ejemplo, para pasar a la próxima diapositiva, yo les diría que una cosa es creer que tenemos alma y otra cosa es haber experimentado, ¿verdad? Ver el cuerpo, por ejemplo, acostado en la cama y uno estar afuera y lo ve mientras el cuerpo duerme. Eso ya es una experimentación de alto nivel. De modo que la conciencia está atrapada en nuestros egoísmos, en nuestros conceptos, creencias, ¿okay? En la ignorancia. En la ignorancia, ya lo acabamos de decir, terrible, terrible. No es lo que tú sabes o crees lo que te puede hacer daño. Es precisamente las cosas que crees que son verdad y no lo son. Esas sí te pueden atrapar. Prejuicios, ¿verdad? Prejuicios. O sea, naciste en otro país, eres mi enemigo. Prejuicios. El libro de religión que tienes debajo del brazo no es el mío. Entonces, prejuicio. Te vas al infierno. Y el otro, ¿se acuerdan esa lámina que vimos? Y la chica del otro lado dice, de acuerdo a mi libro, tú también. Nuestros defectos, nuestros errores, ¿ah? Esa pereza anquilosante que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Por no hablar de lujuria, gula, envidia,
Terrible. Como nunca nos han hablado de esto, entonces suena como si fuera un idioma diferente, ¿no? Un amigo decía, eso parece chino, no entiendo nada. Tenemos también limitaciones propias de nuestra educación, culturales, de nuestro sistema psicológico. En la programación neurolingüística, por ejemplo, se habla de eliminación, generalización y distorsión. Todavía hay una más, pero eso no vamos a hablar hoy. Entonces, además de eso, si además de eso le ponemos el karma, ya encontramos una complicación bien difícil de solucionar. De modo que, imaginen que puede una persona salir de todo este bagaje psicológico que en algún momento lo tiene atrapado. Es difícil. Yo lo veo todos los días, las personas que vienen aquí a la terapia. Se supone que vienen porque quieren cambiar, pero luego se dan cuenta de que no pueden, no son capaces. Bueno, al final se les ayuda de la mejor manera posible, pero a veces se quedan en el mismo lugar y así vienen para que les ayude a salvar su matrimonio, pero resulta que tienen unos comportamientos basados en las mentiras y en el adulterio y no los quieren cambiar. Entonces ahí no se puede hacer nada. Bien, vamos, avancemos. Recuerden, ustedes tienen a la mano una pluma y un cuaderno donde van a anotar las cosas que quizás deseen preguntar o la información nueva que antes no conocían. Avancemos. Esta revolución de la que estamos hablando es interior y precisamente por eso se dice que estamos dormidos. La información que tenemos aquí, que vamos a ver sobre los 3 factores, nos permite despertar porque ataca la causa del problema, la raíz del sueño, la raíz de la corrupción interior. Los 3 factores van al grano. Usted puede encontrar mucha información sobre el despertar. Cantidades, disciplinas, técnicas, métodos, consejos que prometen que usted alcanzará ese famoso despertar, que es muy popular hoy en día. ¿Es importante la práctica de yoga? Sí. Sin embargo, los 3 factores arrasan con todo esto. Es decir, usted puede practicar yoga, excelente, pero no lo va a llevar a la iniciación. Y nosotros en nuestra escuela todos practicamos yoga, pero sabemos que es una disciplina para mejorar el estado físico y de conciencia, pero no es una disciplina que nos va a iluminar. Técnicas de respiración, formas de meditación, danzas místicas o esotéricas, tai chi, reiki, sanación pránica, cambios en la alimentación, técnicas de control mental, práctica de mantras. Muy bien. Todos son pequeñas partes del gran rompecabezas, pero hay algo que atraviesa el rompecabezas y nos lleva directamente al sol. Directamente, es una línea recta y se llama los 3 factores. Por eso tenemos que entender qué es despertar la conciencia y también cuál es el camino que realmente nos va a llevar a eso. Pero recordando siempre que cualquier cosa que hagamos, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Este es un trabajo interior. Vamos a hablar un poco más del tema. Ante todo, veamos el estado actual del ser humano. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos que hacer, o por lo menos, por dónde está el camino. Veamos lo que todos persiguen versus nuestro universo interior, que es en verdad la razón de existir. A ver, veamos. Entonces las personas persiguen dinero,
persiguen fama, persiguen, como decimos, fortuna, fama, fortuna. Las personas persiguen placer, las personas persiguen diversión, sexo. Entonces, a ver, atención, atención. Todo lo que estamos diciendo es lícito si se hace bien, obviamente, y también es necesario. Sin embargo, se deja de lado por completo cualquier cosa que tenga un sabor a trabajo interior. Y esto es grave porque este universo en el que nos encontramos es como una escuela. Ya vamos a hablar más también sobre ese tema. De modo que esta escuela es una organización. Y resulta que las personas no saben cómo está organizada esta escuela. Menos, ni siquiera saben que es una escuela. Entonces, es grave porque no saben en qué momento se van en contra de la organización. Voy a dar un ejemplo de nuestro mundo. Hay colegios donde no es necesario llevar uniforme. Entonces las personas se colocan cualquier ropa. Hay colegios donde te obligan a usar un uniforme. Y si ese día tú no usas el uniforme, sino que usas cualquier ropa, el resultado es que puedes ser expulsado, puedes ser amonestado, por lo menos te van a llamar la atención. Estamos jugando, otro ejemplo, vamos a jugar damas. Cuando se juega damas, si una ficha suya quiere comerse o sacar del tablero una ficha contraria, bueno, casi todo el mundo sabe que debe saltar sobre ella y avanzar como 2 cuadros y luego la retiras del tablero. Pero si estás jugando ajedrez, tus piezas que se comen a las piezas contrarias, a cualquier pieza contraria, debe ocupar el lugar de la pieza que se ha comido, que ha salido del tablero. Entonces, si haces algo, si allí, por ejemplo, ¿no?, mueves una pieza que no deberías haber movido, o hablemos de ajedrez, si estás en jaque y no proteges al rey, sino que tú también vienes y pones en jaque al rey contrario. Eso es una violación. Te pueden hacer perder la partida por haber hecho eso. En los torneos de ajedrez, si tocas una pieza, debes moverla. No puedes tocarla y después quitar la mano. Entonces, cuando no conoces cómo está organizado todo, es muy fácil equivocarse. Irse en contra de esta organización causa un desequilibrio. Pero resulta que esta escuela en la que nos encontramos es un sistema inteligente que se autoarmoniza. ¿Crees que estoy hablando del karma? Sí. Siendo esta una escuela, o aprendes o sufres las consecuencias. Y las consecuencias vienen dadas en unas cucharadas de tu propia medicina. ¿Qué estás haciendo mal? Bueno, te va a tocar vivirlo igualito, para que te des cuenta cómo es sentir estas sensaciones desagradables que tú mismo le causas a las demás personas. En otras palabras, la mayoría de la gente está jugando un juego donde no conoce cuáles son las instrucciones, no sabe cuáles son las reglas. Pero jugar la vida, ojo, jugar la vida tratando de deducir cómo se juega sin tener ninguna ayuda, va a conducirte a que pierdas el partido, te mueres y no has llegado a deducir cómo se juega. Ojo, tuve la oportunidad, me llamaron. Esta experiencia es una experiencia que puede cambiar una vida. Me llamaron para que vaya a visitar y a ayudar a un señor que estaba en una clínica, un hospital. Así que me dicen, quiero que ayudes a mi papá.
Muy bien, le digo yo. ¿Qué le pasa a su papá? Mi papá está así, muy desmotivado por todo lo que le ha pasado. Lo han operado, le han hecho esto, le han hecho lo otro. Encima tiene una enfermedad muy grave que no se la hemos dicho, pero queremos que él luche por la vida, que se interese, que se vuelva una persona diferente. Le digo, muy bien, ustedes tienen unos anhelos bellísimos, voy a hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo. Entonces llego y me presentan, ve papá, te presento aquí al doctor Carol Farah, quiere conversar contigo, quiero que converses con él, y aquí los dejo para que conversen. ¡Wow! El señor estaba muy, pero muy molesto de que hubieran hecho eso sin su consentimiento. El señor ya andaba por los algo 70 y algo más de años. Entonces, yo llegué y empecé a conversar con él. Es interesante este tema, se van a dar cuenta por cómo termina. Empecé a conversar con él y primero, como hacemos siempre, tratamos de establecer vínculos, ¿no? Vi algunos libros que él tenía allí, libros escritos por Alejandro Dumas y otros libros más. Entonces empecé a conversar sobre los libros, esto, el otro, Los Tres Mosqueteros, y le digo, bueno, hoy en día las personas leen y ni siquiera se preocupan de lo que leen. Entonces me dice, ¿usted se leyó Los Tres Mosqueteros? Le digo, por supuesto. ¿Cómo se llamaban los tres mosqueteros? Me dice él. ¡Wow! Le digo, bueno, a ver, despacio. Primero que eran cuatro, le digo yo a él, ¿no? Y el jefe de ellos se llamaba D'Artagnan. Después había otro que se llamaba Aramis. Ya y él me dijo, no, tranquilo, ya me di cuenta, usted sí ha leído el libro. Y seguimos conversando, hablamos incluso de algunos temas, música clásica, etcétera, etcétera. Entonces llegó un punto en que ya nos tratábamos bien y yo llegué inmediatamente y le dije, ¿sabe? Veo que usted es una persona culta y además una persona espiritual, por lo que me ha contado de la iglesia. Había tenido algunas colaboraciones con algunas iglesias. Pero dígame una cosa, su familia está muy triste porque usted, eh, me doy cuenta que usted siempre ha sido un líder, usted ha manejado una empresa, usted ha creado verdaderamente el hombre había creado un imperio de la construcción. Entonces, pero ahora su familia está triste por usted. Entonces él me quedó viendo fijamente, me miró a los ojos y me dijo, verá doctor, más que estar triste, yo me encuentro decepcionado. Y yo le dije, pero está bien, cuénteme, ¿decepcionado de qué? Toda la vida, me dijo él, yo jugué respetando las reglas. Yo viví respetando las reglas, respetando los 10 mandamientos. Y míreme ahora. Acabo de pasar la semana más dolorosa de mi existencia con todos los tubos y operaciones que me hicieron. Acabo de vivir unas sensaciones extremadamente desagradables y encima mi familia quiere que yo me desarrolle, pero le tengo que decir algo. Yo creí, toda mi vida creí que si yo hacía las cosas bien y si yo me portaba bien, a la hora de morir iba a ser algo, fácil, rápido, sencillo, porque había respetado todas las reglas y todas las leyes que me enseñaron. Perdón, que me enseñaron. Y estoy decepcionado. Y luego se me acercó, se movió en la cama, se acercó donde yo estaba y me dijo, quiero morir. De verdad quiero morir. Ya, ahora. Quiero morir. Entonces me di cuenta que la familia no estaba entendiendo totalmente lo que este hombre estaba viviendo, lo que este hombre estaba diciendo, o no lo podían entender o no lo querían ver, no lo sé. Así que yo dije, bueno, ha sido, perdón, y además me dijo, y ahorita
ya me toca que me hagan el cambio, el baño, no sé qué, así que vamos a tener que dar por terminada la reunión. Y me dejó en el aire. Entonces yo dije, bueno, lo que usted diga. Si usted lo desea, puedo regresar más adelante. Ya nos despedimos muy amablemente como amigos. Chao, chao, chao. Y voy afuera y le digo a la hija, pero mire lo que está pasando con su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasó después? Ya no tiene importancia a estas alturas del partido. Pero uno se da cuenta ahí inmediatamente que este señor creyó que conocía las reglas del juego. No las conocía. Porque al planeta Tierra venimos a despertar la conciencia. Bueno, esta es una conferencia de segunda cámara, ¿no? A veces entran algunas personas que no están en segunda cámara y hacen preguntas especiales, pero igual yo les voy a contestar. De modo que, si nosotros hemos leído los libros del maestro y otros libros más, habremos encontrado la frase que verdaderamente la vida vale vivirla para despertar. El resto no tiene una importancia verdadera. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que mantener nuestra casa, todos tenemos que aprender más cosas, tener una profesión, tener un trabajo. Todos tenemos que salir a divertirnos, todos tenemos que pasarla bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, el principal problema es que por ignorancia descuidamos esta parte interior. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Imagínense ustedes. Pero sigamos. Entonces, nosotros que sí sabemos, nos damos cuenta que por eso son importantes las instituciones iniciáticas. Porque cuando encuentras una, te das cuenta que no tienes que descubrir otra vez cómo se hace el pan caliente. No tienes que reinventar la rueda. Ya en la institución iniciática, como es nuestra escuela, está explicado, está resumido, está listo. El pan está listo para que usted llegue y se lo coma. Se llaman los 3 factores. Entonces, afuera nos están vendiendo la exclusiva idea de que te vas a realizar, de que vas a ser feliz, etcétera, 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 porque si trabajas bastante, si haces ejercicio, si practicas tu religión, si estudias, si te diviertes, si tienes muchas propiedades materiales, tomas alcohol, drogas, sexo, ¿no? Hay revistas que se dedican solamente a decirle a las personas cómo tener más amantes. Y no voy a decirla porque si no nos cierran el canal. Bien, entonces, allá afuera, por así decirlo, quieren que nosotros compremos esta idea en su totalidad. Entonces no nos enseñan nada más. Sobre el planeta Tierra han caminado cantidad de individuos que tenían la conciencia bastante despierta, por no decir totalmente. La historia ni siquiera los menciona. ¿Ok? La guerra, que parece ser una cosa grave, un accidente de esta civilización, es lo más normal. La historia está llena de guerras. Nos enseñan quién mató a quién y, por supuesto, la historia la escriben los que ganaron. Siempre ha sido así. Para que tengas una idea, tuvimos un compañero en Guayaquil que había vivido en Perú. Y entonces, cuando llegamos a estos temas, esta persona nos dijo, oye, interesante todo lo que ustedes saben, todo lo que dicen. ¿Sabes que en Perú, esta historia que ustedes tienen de Atahualpa y Huáscar es al revés? Ya, Atahualpa es peruano y Huáscar es el quiteño, es el ecuatoriano. ¿Recuerdan ustedes eso? Los hijos de Huayna Cápac, que se empezaron a matar entre ellos, vamos, a combatir con los ejércitos. Bien, entonces la historia la escriben los que ganan. Y
Y si estás en un país, ellos son los ganadores, y si estás en el otro, los de acá son los ganadores. De modo que para que compremos en totalidad lo que ellos dicen, entonces no enseñan nada más. Y este tema es muy antiguo. Todos aquellos que trataron de avanzar, no hablemos del campo espiritual, hablemos de la ciencia nada más. Todos aquellos que trataron de avanzar en la ciencia y de iluminar a la humanidad en cierta época fueron perseguidos, torturados y asesinados. Entonces, ya te da una idea de lo que está pasando afuera, ¿no? Bien, lo malo es que ellos ni siquiera sospechan todo lo que se están perdiendo. Y a veces les contamos, ¿no? De Samael Aun Weor, de sus enseñanzas. No dan crédito a lo que escuchan. Por esas cosas del destino, ya han llegado a mí algunos libros de ciertas personas que han viajado a otros lugares, por ejemplo al Tíbet, y explican que algunas personas en el Tíbet podían hacer cosas, vamos, dignas de Superman. Si no le creen a Samael Aun Weor, que solamente explicó que había que morir en sí mismo, ¿qué van a creer a este tipo de información? Bueno, vamos a dejar eso para otra conferencia que yo sé que es sumamente interesante. Entonces, llegamos a un punto en el que ya vamos a aprender sobre los 3 factores, pero yo creo que esta enseñanza se tiene que recibir primero con una forma de pensar y una actitud muy especial. Y lo que pasa con la meditación, o sea, te vas a poner a meditar, pero no tienes la actitud correcta, que se compone de un montón de ideas, y sí están en la mente, pero son las que te ayudan a meditar. Y estas ideas tienen que ver con que yo no soy mi mente. Entonces, si no tienes esa actitud, está difícil la meditación, porque te crees que eres tú el que te tienes que silenciar. Bien, pero ya vamos más al tema. De modo que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Para tomar esta decisión, les voy a pasar un pedacito de película. Debo decir que no somos dueños, esto es un disclaimer, no somos dueños de la película Matrix. Usamos este clip solo con propósitos de aprendizaje, y si a alguien le molesta o violamos alguna ley, borraremos todo el video. Así pues, ustedes quieren despertar, aquí les vamos a dar la píldora roja. Si no han visto la película Matrix, la número 1, se la recomiendo de todo corazón. Si después de verla no la entienden, estamos a su disposición para irle explicando los distintos simbolismos que allí se dan. Pero el estudiante gnóstico verdaderamente se enfrenta a una situación similar a esta. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Interesante el tema, ¿verdad? Si nosotros queremos realmente despertar, tenemos que hacer un cambio con nuestra conciencia. Y ahí es donde entran estos tres factores: nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad. Hablemos de nacer. Nacer es un proceso sexual. Tenemos que entender que el ser humano es un producto no terminado, incompleto. Y cuando viene a la vida, solo trae los gérmenes. Solo trae unas semillas, por así decirlo, de los otros cuerpos, el astral, el mental, el causal, etc. Lo que sí trae bien desarrollado es el ego, que tiene una naturaleza animal. Y la conciencia la trae embotellada. Pero esto es algo interesante que hay que entender, que hay que estudiar. Porque el ego tiene también una característica muy especial. Resulta que el ego tiene esta característica de la inmortalidad. Oh, ¿qué significa eso? Como el ego tiene atrapada la conciencia, o la esencia en este caso, que es un material superdivino, hoy le dicen cuántico, espiritual, etc. Entonces el ego, cuando el ser humano pierde el cuerpo físico, el ego no muere. Simplemente se va a la cuarta dimensión, a las atmósferas psicológicas que creó el individuo. Y cuando, a medida que él tiene ya cierta edad, otra vez regresan a instalarse en su personalidad. Entonces es un detalle que debe por lo menos asustarnos. En el mejor de los casos tiene que asustarnos. Es escalofriante que nuestros errores, nuestros defectos, nuestros vicios nos persigan de vida en vida. ¿Ah? La gente dice, no, si te mueres, cuando vuelves a nacer, vienes así, tabula rasa, es decir, en blanco, no te pasa nada, otra vez inténtalo de nuevo. No es verdad. Te vas a volver a encontrar con toda esa cantidad de situaciones negativas, producto del ego. Porque el ego, mis queridos compañeros, es inmortal. Claro, es inmortal hasta que no lo trabajes y lo desintegres. Aquí vamos a explicar sobre eso. Entonces, cuando nosotros acá decimos nacer, estamos hablando de el mismo proceso que le dio origen a tu cuerpo físico. Se requiere el concurso de la energía creadora. Y para los casados, también, esta práctica es, una obligación realizar si es que están buscando el despertar de su conciencia. ¿Por qué? Porque tiene un doble misterio. El misterio de la energía creadora es doble. Porque porque la energía creadora sirve para destruir
y sirve para crear. De ahí la máxima alquimista que dice solve et coagula. No es la misma cosa que la que vamos a disolver y vamos a coagular. Vamos a disolver los yoes y vamos a coagular los cuerpos. Este es un tema que realmente hay que estudiarlo a fondo. Ustedes tienen las conferencias. ¿Por qué? Porque primero, en la medida que vamos aprendiendo a manejar la energía, ocurre una restauración del cuerpo físico. Luego, cuando hay un excedente de la energía que estamos usando, esta pasa a saturar el cuerpo astral y así sucesivamente. Entonces, hay toda una información que merece la pena que la estudiemos, que la repasemos, que la conozcamos en el libro de las 3 montañas. Importante, indispensable, diría yo. Y además, también, otra cosa que es muy importante es esta. Maestro Samael trató de colocar en sus libros todo lo necesario para nuestra autorrealización. Pero una cosa es todo lo necesario y otra cosa muy diferente es todo lo que sucede. Así pues, que en el camino al despertar, cada ser humano va a experimentar una serie de situaciones extraordinarias que no están confinadas en los libros, que no están explicadas en los libros. ¿Y por qué dices esto? Una persona me dice, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? Porque la persona se lee en un libro o escucha una conferencia y ya cree que se la saben todas. Y no es así. Hay una cantidad de situaciones que debemos ir descubriendo por nosotros mismos. Pero sigamos, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que aprender a sublimar las energías. Para eso usamos la técnica del arcano AZF. Y obviamente, sin fornicación, sin adulterio. Así es como se crean los cuerpos, hasta llegar al cuerpo causal. Cuando el hombre llega al cuerpo causal, se le conoce como el hombre verdadero. ¿Por qué se le llama así? Porque es capaz de integrar a su mónada y encarnar a su real ser interior profundo, a su íntimo, pues. Y además, esta práctica del nacimiento produce el fuego que desintegra a los yoes. Eso hay que tenerlo bastante claro. Eso hay que practicarlo, experimentarlo, sentirlo. Algunos estudiantes han referido experiencias con respecto a lo que ocurre cuando enfocamos este fuego hacia estos aspectos negativos de la personalidad. Y el maestro Samael dice que no se pueden desintegrar los yoes sin ese fuego. Podrás controlarlos, podrás crear otro yo que controla a ese yo, pero no se desintegrará por completo. Quizás puedes trabajarlo, comprenderlo. Como sabemos también en la Biblia, ¿verdad? Dice la reunión de Jesús y Nicodemo, narrada por Juan. Decía, de cierto os digo que hay que nacer de nuevo. Y el otro le decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya nací? Y finaliza con que Jesús le dice, tú que eres un profesor de esta enseñanza, no sabes a qué se refiere todo esto. Y si además nosotros hemos creído el cuento de que Jesús nunca tuvo esposa, esto se vuelve algo críptico, algo difícil de descifrar. Más difícil que todas las claves que se usaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial cuando trataban de pasar información entre las distintas unidades de un ejército.
Bien, aquí tenemos un póster bien interesante, ¿no? Simbolizando la Madre Divina en la parte de abajo, la energía creadora, el desarrollo por completo, el fuego, el Espíritu Santo. Muy interesante estos pósters. Bien, avancemos un poquito más para que entendamos a fondo cómo funciona. Morir. Morir es la muerte del ego. Se mata, dice que con la muerte se mata a la muerte por toda la eternidad. Y que al ego, los yoes, hay que eliminarlos, no hay que podarlos. El problema es que la conciencia está embotellada en el ego. Duerme profundamente. ¿Ok? Y todos los diferentes yoes tienen una cosa en común. Mienten. Su lógica es un sofisma, un razonamiento falso con apariencia de verdad. Mira, me acabo de acordar de algo interesante. Estaba conversando con una persona a quien considero, y es una persona bastante espiritual, pero no posee conocimientos iniciáticos. Así que hablábamos de los errores que se cometieron cuando asesinaban a las personas que no compartían la misma religión. Y ha pasado en muchas religiones, no solo en esta. Entonces él me dijo, muy seriamente, me miró y me dijo, era necesario. Buenísimo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Ah? ¿Qué clase de lógica es esa? Era necesario. Ahí tienes. Su mente, a través de su mente se expresó un yo. No era la conciencia la que estaba hablando. Entonces, este trabajo que hay que hacer es un trabajo que hay que hacerlo siempre. Es un trabajo constante. Por eso decía Samael que había que estar como el vigía en época de guerra. Pero sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay que descubrir, trabajar, comprender, eliminar cada uno de estos egos. Si hacemos eso, si llegamos hasta la eliminación, la virtud, que es la esencia liberada, aparece. Ojo, descubrir, trabajar, comprender, eliminar. Con la ayuda de la Madre Divina, faltó añadir. Si hacemos eso, vamos a ir liberando la esencia. Es un trabajo interior, pero ahí viene la pregunta. ¿Cómo alguien podría interesarse en eliminar partes de su psicología si ni siquiera sabe que las tiene? Está totalmente convencido porque nunca le explicaron. Y aquí, que la mente es el vehículo donde se expresan los yoes o la conciencia. El ser humano es su conciencia. Hay que enseñarle a que la use. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hay que trabajarlo. La retrospección, obviamente la meditación, la retrospección y la muerte al yo. Pero la base de todo esto es la práctica constante de la autoobservación. Si no te autoobservas, no puedes descubrirte. Ah, no, dice uno, es que a mí me gusta ser espontáneo. Bueno, sigue siendo espontáneo. Allá abajo también te van a recibir, ¿no? Abran la puerta que va llegando el espontáneo. Bien, y aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? Hay que utilizar ese fuego que hemos creado con la transmutación para desintegrar el agregado psicológico. Y algo interesantísimo,
que casi nunca se toca, que no se toma en cuenta. El mantra Krim. El maestro Samael lo explica. Sin embargo, cuando hacemos nuestras retrospecciones, etcétera, es raro el instructor que te dice, bueno, vamos a pronunciar el mantra Krim. Y es necesario hacerlo porque este mantra tiene una capacidad. Actúa sobre la imaginación, insuflándole energía y transformándola en una fuerza mágica. ¿Quieren saber más? Ahí les dejo la bibliografía. Tienen que leerse los 5 segmentos unitivos de la vaca sagrada. Es una conferencia que está en la página web bajo el nivel C. Hablemos un poquito de esto que raras veces lo hemos explicado. ¿Cuándo vamos a usar el mantra Krim? Hay una parte en la que ya se hizo la comprensión, se le pidió a la madre la eliminación, y entonces llegamos al punto donde hay que visualizar, imaginar que el defecto se quema, la película se quema, e incluso a algunos instructores les gusta añadir que visualicemos todo nuestro cuerpo como una hoguera. Y eso es exactamente lo que dice el maestro Samael, que hay que visualizar, que hay que pronunciar el mantra Krim, ¿verdad? En oración a la Madre Divina y visualizar con nuestra imaginación cómo nuestro cuerpo entero y obviamente, ¿no? Todas estas atmósferas psicológicas que tenemos se queman, se convierten en polvadera cósmica, desaparecen a través de la energía creadora que la Madre Divina está utilizando. Bueno, pero aquí no hay mucho que explicar porque ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero ¿qué es este mantra Krim? Quizás hay una altísima probabilidad de que esta es la primera vez que lo escucha. Bueno, a nosotros nos enseñaron que los hindúes consideran este sonido como una fórmula sagrada. ¿Ok? Que ellos para qué la usan. Resulta que las explicaciones que nos dan es que están cargadas de una vibración positiva milenaria, capaz de transformar la conciencia. Oigan bien, capaz de transformar la conciencia de quien canta o incluso escucha este mantra. Ellos le llaman el Bija Mantra. ¿Y qué hace este mantra? ¿Cómo funciona? Bueno, el Bija Mantra invoca la energía de la diosa Kali, una deidad hindú, ¿verdad? Que representa uno de los tantos aspectos de la divinidad femenina, pero en el particular rol, mucha atención a esto, de destructor transformador. Y eso es exactamente lo que necesitamos nosotros. Así que ahora que lo hemos recordado, ahora que lo tenemos aquí presente, siempre que hagamos un trabajo de muerte al yo, lleguemos a este punto y usemos el mantra Krim. Pero sigamos. Por acá tengo un reloj que me dice que me faltan 5 minutos. Pero ya estamos cerca. Sacrificio por la humanidad es amor, compasión. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, pero también conscientes, claros y definitivos. En el sacrificio sabemos que existen 3 tipos, llamados tamásico, rayásico y sáttvico. El tamásico, el más elemental, se usa un poquito por obligación, se hace por obligación, por así decirlo, ¿no? No tienes amor por la humanidad. Te obligan, te puede estar obligando la religión, te puede estar obligando tu familia,
O también la vergüenza de ver que otros sí ayudan y tú no haces nada. Entonces dice, no, vamos, voy a donar esto, voy a regalar esto, pero no lo haces con amor, no lo haces por caridad. Ese sacrificio se llama tamásico precisamente porque es la forma más rudimentaria, elemental de sacrificio. Igual va a producir un dharma pequeño, pero no, ni siquiera merece la pena considerarlo. Luego está el sacrificio rayásico. Este produce más, pero lo hacemos porque deseamos los frutos que este sacrificio produce. ¿Ya? Muchas veces hacemos este sacrificio rayásico cuando hacemos la runa Not, cuando nos presentamos ante el tribunal del karma pidiendo ciertas situaciones que necesitamos para nuestra vida o para la vida de otros. Entonces, se produce Dharma, sí, pero el Dharma inmediatamente lo hacemos cash, lo hacemos efectivo porque estamos pidiendo algo para nosotros. O también podemos hacerlo esperando que algún día tengamos resultados positivos o guardándolo allá arriba, ¿verdad? Para cuando necesitemos los dólares cósmicos. Avancemos. Y luego está el sacrificio sáttvico. Este ya es diferente. No trabajamos por el resultado. Dice, se hace según los mandamientos divinos. Es decir, ya nosotros vivimos cumpliendo la ley. Lo hacemos desinteresadamente. Lo hacemos porque en nuestro corazón nos duele lo que estamos viendo. Entonces salimos y actuamos. ¿Ya? Este es el mejor sacrificio que existe. Mejor, entre comillas, porque perfuma nuestra alma y la hace agradable a nuestro íntimo. Bien, entonces el auténtico sacrificio por la humanidad resulta de vivir trabajando en nacer, morir y sacrificio simultánea, equilibrada y armoniosamente. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Que el mejor sacrificio es matar los yoes, transmutar la energía y ayudar a los demás. Al mismo tiempo, obviamente. ¿Por qué? Porque con eso nosotros cambiamos. Porque con eso nosotros evolucionamos espiritualmente. Y cada persona que evoluciona, cada persona que medita, irradia una energía, suma para el bien. Es una pieza más en el ajedrez de la vida espiritual. Entonces, no es lo mismo una persona que no está haciendo nada por su alma que otra persona que sí está trabajando en los tres factores. Nada que ver. Nada que ver. Cambia por completo la persona. Y ese cambio se irradia a su alrededor. Estudien un poquito lo que es el aura del corazón, lo que es capaz de hacer el aura del corazón. Bien, pero sigamos. Esto hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, hay que conocerlo, hay que saberlo. ¿Qué ven ahí? Un trípode. El trípode que también estaba en la película. No sé si se fijaron en la película. A ver, la película. Aquí. Aquí está la película. Te explicaré por qué estás aquí. Puedes verla si miras por Mírenlo la ahí. ventana. Ahí está el trípode también. Qué casualidad, ¿no? Bueno, esta película tiene un montón de casualidades, te voy a decir. Bien, bueno, vámonos al trípode. Sucede que algunas personas dicen, no, yo nomás voy a sacrificarme por la humanidad. Mucho trabajo el tema este de acabar con los yoes. Y la verdad, no tengo ni ganas de transmutar mi energía. No me dan ganas.
Entonces, si le quitas uno de los pies, de las patas al trípode, el trípode se cae. Ya no funciona. Mejor voy a matar mis yoes y las otras dos las dejo para la próxima existencia. O no, a mí lo que me gusta es transmutar. Yo soy un macho alfa. Y voy a transmutar con todas las que se pongan en el camino. Pero bueno, a ver, tenemos que darnos cuenta que esta es exactamente como lo ven aquí. Si usted le quita una pata al trípode, el trípode se cae. Analicemos un poquito esto, ¿no? Ustedes deben haber escuchado algún instructor decir que la energía creadora que obtenemos cuando transmutamos, no asciende a menos que hayan méritos en el corazón. Entonces, fíjense bien, ¿cómo puede haber méritos en el corazón si la persona no ha trabajado sobre sus yoes? ¿Cómo puede ser que hayan méritos en el corazón si la persona no se ha sacrificado por los demás? Es más, no puedes sacrificarte así sinceramente si tienes yoes, ¿ok? Y si tienes yoes, tu corazón no está puro. Y si no está puro, tu energía no sube. Ya te puedes matar transmutando. No vas a obtener los resultados que estás anhelando. Entonces, esta cuestión de los tres factores en realidad es una sola cosa, que el maestro ha dividido en tres para que podamos entenderla. Pero no se concibe, no se puede. Quítale uno y ya no funciona el sistema. Esto debe quedarnos bien claro, porque otra vez, el sacrificio no lo vas a poder hacer si no eres capaz, porque eres muy egoísta o muy vanidoso, son yoes. Y sin sacrificio, ¿qué clase de corazón puedes tener? Entonces, nuestra transmutación no funciona, no va a dar los resultados que quieres, porque no tienes el corazón que se necesita. No tienes los méritos en el corazón. Ahora bien, pero si no transmutas, no hay la energía para eliminar los yoes. ¿Te das cuenta? Entonces, estos tres aspectos están íntimamente relacionados. No lo puedes quitar uno de ellos. Quita la transmutación y no vas a poder matar los yoes. ¿Ok? Quita el sacrificio y no vas a poder hacer absolutamente nada. Quita la muerte al yo, no vas a poder sacrificarte. Quita el sacrificio y los valores de tu corazón no estarán completos. Bien, con ese razonamiento, con esa filosofía, vamos a terminar esta conferencia recordando que hoy Carol Farah les ha facilitado el tema que se llama los tres factores de la revolución de la conciencia. Espero que tengan alguna pregunta ahora. Bien, entonces empiezo yo. René, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha impactado de este tema el día de hoy? Buenas noches, estimado amigo. Para el tema, pues realmente me has dejado muy, ¿cómo te podría decir? No sé si preocupado en lo serio que es esto, pues de el trabajo de los tres factores. Tú sabes, Carol, que antes hemos tenido ya charlas acerca de este tema, pero quizás no con esta profundidad como la que tú acabas de hacerlo. Realmente, pues, podría decir que, al menos hablando por mí, prácticamente
es poco o casi nada lo que se ha avanzado hasta el momento. Sí, quién sabe, me faltará muchas vidas para poder trascender y llegar a esto que es el despertar real de la conciencia, porque en el diario vivir en el cual nos desenvolvemos acá, o sea, siendo personas del cuarto camino, eh, te digo, pues, y discúlpame realmente hablar en mi primera persona, se tiene muchas actividades que están muy ligadas a una situación externa que realmente por más que hagas el esfuerzo de estar consciente, pero siempre tu trabajo medio como que te absorbe gran parte del día, ¿no? Y el momento en que nos sentamos un momento a meditar en la noche o en la mañana, tú dices que a lo mejor puede ser, o te entendí así, puede ser hasta medio un engaño de mi mente. Es decir, estoy meditando, pero realmente no es lo que realmente buscar. Eso más que una pregunta, Carol, te dejo una inquietud de mi parte que hace pues que un buen sacudón para poder seguir en este camino tan duro, ¿no? Eso, Carol. Muchas gracias, René, muchas gracias. Sí, eh, precisamente acabas de decir algo muy importante, y es que las personas se meten, se enfrascan en la meditación, y es bueno. Ahora, vas a avanzar mucho más rápido en la meditación si practicas los tres factores. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo y tu cerebro va a estar en otro estado. ¿Y por qué? A través de esta energía y vas a desintegrar algunos de tus defectos, ya serán menos voces que circulen en tu cabeza cuando quieres meditar. O sea, es importante meditar, definitivamente. No la quitamos su importancia. El problema es si solo hacemos eso. Ahí viene la situación. Entonces, ningún instructor te podrá decir, a ver, no vamos a meditar, solo los tres factores. El maestro Samael en sus libros también escribió, los estudiantes que no mediten van a tener problemas. Porque también al hacer esto estamos condicionándonos, nos estamos preparando, nos estamos entrenando. Entonces, este trabajo es de puro entrenamiento. Y alguna vez, mira, te cuento una anécdota. Estaba dando una conferencia y apareció una persona que estaba ahí sentado y me dijo, esto de la muerte al yo es un engaño, no funciona. Le pregunté, ¿cómo así? Oh, porque yo he estudiado la gnosis, yo aquí no soy nuevo, yo ya tengo como 10 años. Ah, muy bien, le digo yo. Entonces le dije, lamento de verdad que usted haya perdido el tiempo durante 10 años. Algo en lo que estudió no estuvo bien fundamentado o explicado. Y le dije, tengo aquí muchos ejemplos y habían algunas personas ahí sentadas que habíamos conversado con ellos y habíamos enseñado tantas cosas. Los unos eran pastilleros, los otros eran marihuaneros, el otro era adúltero. Pero habían logrado desintegrar esa parte de su psicología y ya no les producía ninguna molestia. Entonces le dije, mira, fulanito, menganito, sultanito, ahí están. ¿Por qué crees que están aquí? Así que expresaron lo que pensaban, lo que habían vivido. El señor se quedó callado, nunca más volvió a decir nada. Entonces, fíjate, estamos aquí trabajando y debemos aprovechar estas herramientas para ejercerlas, para usarlas y de esa manera ir avanzando todos los días un poquito. Mira, todos los libros nos hablan de despertar y esto es un tema que yo lo he investigado bastante.
El otro día me llegó un mensaje. Yo estoy suscrito a un centro de internet, por internet, online, que se llama, ¿cómo es la cosa? El Zen del día. Entonces, Daily Zen. ¡Pam! Me llega una información. Y me dice, medita, entre todo lo que decía, medita, medita, medita. Porque no sabes en qué momento va a ocurrir algo que te va a ayudar y vas a tener un chispazo, una iluminación. Y cuando lo tengas, sabrás que no es el fin, que recién es el principio. Entonces, esa es una buena recomendación para todos nosotros, ¿verdad? Dice, no sabes cuándo algo que estés haciendo, la meditación, un sonido, dice, un sonido, una palabra o algo que estás viendo, te produce una iluminación. Pero recuerda, ese no es el final, recién es el principio. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. No hemos hecho nada. La gente se pasa meditando decenas de años. Muy bien, muy bien. A ver, se me acaba el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o abrir el micrófono. Luz Calle. Yo tengo una pregunta. Sí. De acuerdo a lo planteado en este tema, en esta noche, tengo dos propuestas o dos ideas, digamos. Lo uno, pues que es un trabajo simultáneo de los tres aspectos y como tú dices, si uno falta, no funciona. Pero la tendencia, no sé cómo justificarla, humana o del ego, uno dice, bueno, haré un poquito, o sea, en otra vida para seguir mejorando y con lo poco que haga, una especie de conformismo. Eso es una. Y la otra es, ¿hasta qué punto pesa el tema del karma? Porque uno dice, no, pues si yo ya vengo con un paquete que solo tengo que hacer esto, porque el karma está porque está, y eso no me va a posibilitar despertar o es un limitante. Entonces, es una lucha de estos tres factores con el karma que me lo cargo de vidas pasadas y cómo manejarlo aquello. Bien, muchas gracias. Buena la pregunta, me parece muy interesante. Ahora verá, los maestros ayudan. Aparte, usted me dice, bueno, tengo esta desventaja que es el karma y yo le presento una ventaja, los maestros. Hacer algo, meditar, intentar todas las noches con el mantra faraón, hacer de eso una costumbre, si se quiere. Todas las noches me voy a acostar con el mantra faraón. ¡Oh! Mucho mejor. Con el mantra Omnis Haum Intim. Entonces, lo que hagas, son un esfuerzo pequeño o un esfuerzo grande, es reconocido. Así que cualquier cosa que hagas es buena. Claro, si haces más, vas a avanzar más rápido. Pero lo que hagas es importante. ¿Cómo puedo decir yo eso? Porque cuando nosotros empezamos recién a meditar, teníamos más o menos las mismas preocupaciones que hoy estamos escuchando acá. Pero yo me di cuenta de que intentar meditar, porque vamos, usted se sienta ahí, los pensamientos, zoom, 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 zoom. ¿Qué estás haciendo? Medipensando. ¿Ya? Y otra vez, ok, me concentro en la respiración, columna recta, mirada hacia abajo, hombros hacia atrás, y vuelta otra vez, ya, ok. Entonces, pero es que no voy a ninguna parte. Un momentito. Todo lo que hagas da resultado. No te das cuenta inmediatamente, pero da resultado. ¿Y cómo usted se da cuenta? ¿Cómo sabe? ¿Pero por qué dice eso? Verás, las personas que meditan empiezan a ver resultados adicionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algo que ocurre es un aumento de la compasión hacia los demás.
el amor. De pronto tú te empiezas a sentir, oh, hombre, qué cosa tengo aquí en el corazón por los animales, por las personas, por las plantas, por el ecosistema, por el planeta Tierra. Y otra cosa que ocurre también, yo le llamo efectos secundarios positivos, se llama sincronicidad. ¿Qué es eso? La ocurrencia de eventos no relacionados, pero que vienen a tu vida y por lo general te ayudan para lo que necesitas. O sea, entras en una librería o entras en una biblioteca y miras así alrededor, ¡tan! Ahí está, el libro que necesitabas. Sale ahí, vienes, lo coges y te pones a leer. Esto era lo que yo quería. Tocan el timbre. A ver, estás teniendo problemas con el agua, se está saliendo de una llave. Y en eso tocan el timbre. ¿Quién es? Fontanero, señorito. ¿Ah? Justo te hacían falta $23.54. Y viene alguien y te dice, mira, oye, ve, toma, te doy para que con eso tú ayudes a los demás, etcétera. Toma, pan, listo. O sea, vamos, es tan difícil que te lo pueda dar en sentido de ejemplo, porque eso viene y sale y aparece una y otra vez, una y otra vez. Más meditas, más sucede. Oye, pero yo me siento aquí a tratar de meditar y no estoy meditando. Te tengo que decir la verdad, me cuesta mucho trabajo, pero yo siento que yo no estoy meditando. Tranquilo, tienes que practicar. Tienes que hacerlo una y otra vez, y los resultados se van a dar, porque los maestros nunca dejan botada a la gente. Claro, no te estás sacando la lotería, que es lo que tú quisieras, pero no creo que te haga bien tener $1 millón en este momento. Si no, ya lo tuvieras. Entonces, a mí me ocurre, la sincronicidad me ocurre constantemente. Tengo que admitir que mi esposa se dedica más a la meditación que yo. Y con ella las cosas son, mira, de sacarse el sombrero. Pasan unas cosas que te quedas, que es para escribir un libro. Solo te voy como le conté una anécdota, te voy a contar otra anécdota a ti. Estábamos en Colombia y éramos los padrinos de un sobrino. Y era para Navidad. Entonces necesitábamos una iglesia para que le hagan el bautizo. Todas las iglesias ocupadas. Por fin, Berta dijo, no. Y la iglesia que había era una muy rudimentaria, no tenía bancas, bueno, horrible. Entonces Berta dijo, no, esto no puede ser. Y cogió el teléfono y empezó a llamar. Y de pronto, ¡pam!, ya consiguió la iglesia. Fuimos, pagamos, la iglesia muy bonita. ¿Ok? Al día siguiente, ring el teléfono. Y al día siguiente ya era el bautizo. Entonces, el teléfono, ¿quién era? El curita, que decía que por favor, que se había olvidado que había un matrimonio antes y que por favor llegaran 1:30 después. Caramba. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? No importa. Empezamos a llamar a todos los parientes, a todos los invitados, que eran numerosos, para que la reunión era más tarde, 1:30 más tarde. Bueno, por fin fuimos para allá. Mira, cuando llegamos, la iglesia estaba llena de flores de tope a tope y unos arreglos, mejor dicho. Era una cosa espectacular. No sé quién se casaría, pero parecía que se había casado una reina o algo por el estilo, porque la iglesia estaba engalanada a más no poder. Nosotros entramos ahí con la criatura y mirábamos así, incrédulos, no puedo creer eso, no puede ser. Y cuando salimos, todos salimos, además el cura se portó extraordinario, hizo una cantidad de cosas y explicaciones maravillosas que yo no he visto nunca en otro bautizo. Y cuando salimos, todos salimos como flotando, como caminando en nubes. Y yo dije, claro, Berta estuvo detrás de todo esto. Berta fue la que consiguió esta iglesia. Berta fue la que hizo esto, definitivamente. Entonces, no sabes de lo que te estás perdiendo.
aunque no sientas que meditas, aunque hasta te decepciones de que no sabes meditar, siéntate a meditar, porque los resultados no se hacen esperar. Bueno, nomás, yo te cuento, no sé si deba contarte estas cosas, pero te las cuento de todas maneras. Sí, está perfecto, claro, y es más, o sea, yo ya lo he experimentado, esta sincronicidad, que muchas de las veces uno dice, qué coincidencia, qué suerte, pero si esto se repite y se repite, que no, lo único que hago es decir gracias. Gracias. Sí, sí, estoy queriendo hablar con alguien y este rato me llaman, o sea, qué lindo, justo era con quien quería hablar o cosas así. No, sí me han pasado cosas muy, muy lindas. Sí, entonces, con lo que tú dices, pues corroboro que estamos en camino. Claro, así es, así es. Una vez que estábamos por alquilar un departamento también, llegamos, el departamento repleto, y estaba el dueño, lo saludamos, y nos dijo, ya está alquilado. Entonces todas las personas se empezaron a ir. Pero yo pensé, bueno, dicen que ya está alquilado, pero a mí me gusta este departamento. A mí me encantaría vivir aquí. Saqué una tarjeta mía y le dije, vea, está bien, usted lo alquiló. Pero por si acaso uno nunca sabe, guarde mi tarjeta. ¿Qué crees que pasó? Me llamó. Ya él se había gastado toda la plata en los anuncios y las personas habían ido a la casa y luego él ya les dijo, no, esto ya se alquiló. Entonces todos se fueron y el único que le dejó una tarjeta fui yo. Entonces me llama y me dice, ¿sabe qué? Si quiere el departamento, se lo puedo alquilar. Le dije, no faltaba más, perdón. No faltaba más, para allá voy. Entonces llegué y le dije, pero sáqueme de una curiosidad. ¿Por qué usted no le alquiló a la persona? Hombre, él tenía ya hasta varios cheques firmados. Entonces, porque cuando le pregunté quién va a vivir aquí, él me dijo, voy a traer a mi moza, a mi concubina a vivir aquí. Y era un edificio donde vivían familias. Entonces, que era él el dueño, ¿no? El que con el que estaba conversando. Entonces yo le dije que así no se puede, que lo lamentaba mucho, le regresé los cheques y ya está. Listo. ¿Y usted quiere el departamento? Claro que lo quiero. ¿Dónde firmo? Entonces, bueno, dice que los que aman al Señor, dicen así, todas las cosas les ayudan a bien. Ojalá que me lleguen más de esas bendiciones como a todos ustedes les están llegando. Tampoco es la solución de la vida. La solución está en despertar y se despierta cuando se trabaja con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Queridos estudiantes, hacemos nuestra reverencia de agradecimiento a los maestros, al íntimo, por este trabajo, por esta asistencia que hemos tenido el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes y pues será hasta la próxima oportunidad. Recuerden, cuando hagan la retrospección, incorporar el mantra Krim, como se ha explicado. Paz inverencial, buenas noches. Noches buenas, paz inverencial, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Carol. Buenas noches, compañeros.